Apocalipsis, capítulo 2 y 3, podemos ver el mensaje de Jesucristo a las 7 iglesias. Estas 7 iglesias estaban situadas a lo largo de la costa occidental de Asia Menor o la actual Turquía. Ahora bien, de estas 7 iglesias, hoy nos enfocaremos solo en una, la iglesia que está situada en la ciudad de Pérgamo. Jesucristo, en su mensaje, dijo que esta iglesia vivía en la ciudad donde Satanás tiene su trono. En este video, estaremos hablando del mensaje a la iglesia de Pérgamo, donde se encontraba el trono de Satanás. Antes de profundizar en este tema, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Empezamos. Todos los cristianos tenemos la seguridad de que existe un mundo espiritual, y ese mundo espiritual es más real que este mundo visible que logramos percibir. En Hebreos, capítulo 11, versículo 3, dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahora bien, la mayoría de la gente cree que Dios existe, pero muchas de estas mismas personas creen que los espíritus malignos son ficticios. Nosotros, como seguidores de Jesucristo, declaramos la realidad de la guerra espiritual, reconociendo que el seguidor de Cristo está en conflicto con el mundo, con la carne y con Satanás. Creemos que Satanás tiene un gran poder, sin embargo, su poder es limitado. Por ejemplo, Satanás no es omnipresente. Él no puede estar en más de un lugar al mismo tiempo. Solo Dios está en todas partes y solo Dios sabe todo, mientras que Satanás debe apoyarse en su ejército de demonios para hacer su voluntad. En Efesios, capítulo 6, versículo 12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora bien, a pesar de que Satanás tiene su ejército por todo el mundo, a veces hay lugares específicos donde el mismo Satanás ejerce su dominio. Y esos lugares se caracterizan por ser lugares muy paganos e idólatras. Como claro ejemplo, tenemos la ciudad antigua de Pérgamo. El mismo Señor Jesucristo declaró que en Pérgamo estaba el trono de Satanás. Leamos Apocalipsis, capítulo 2, versículo 12, escribe esta carta al ángel de la iglesia de Pérgamo. Este es el mensaje de aquel que tiene la espada aguda de doble filo. Yo sé que vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, has permanecido leal a mi nombre, te niegas a negarme, incluso cuando mi fiel testigo Antipas murió como mártir en medio de ustedes allí en la ciudad de Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Les enseñó a pecar, incitándolos a comer alimentos ofrecidos a ídolos y a cometer pecado sexual. De modo parecido, entre ustedes hay algunos nicolaitas que siguen esa misma enseñanza. Arrepiéntete de tu pecado, o de lo contrario, vendré a ti de repente y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores, les daré del que ha sido escondido en el cielo, y les daré a cada uno una piedra blanca, y en la piedra estará grabado un nombre nuevo que nadie comprende aparte de aquel que lo recibe. En estos versículos, vemos que lo primero que el Señor dice es que Él sabía bien dónde moraba esta iglesia. Era un lugar especialmente difícil para una iglesia, ya que allí estaba el trono de Satanás. No era simplemente que Satanás estaba en aquella ciudad, sino que allí había establecido el centro de su poder. El Señor, y suponemos que también los creyentes en Pérgamo, eran muy conscientes de la realidad de la guerra espiritual que se estaba llevando a cabo en aquel lugar. Cuando Jesús dice que Satanás tenía su trono en Pérgamo, quiso decir que Satanás había encontrado un lugar donde podía ejercer una influencia diabólica sobre toda una región mediante una combinación de adoración de ídolos y placer sensual. Satanás dominó esa ciudad, era una región cubierta por una nube oscura de maldad. Satanás reinaba en Pérgamo a través de las obras y vidas de las personas. Satanás dio a Pérgamo sabiduría, conocimiento, prosperidad, poder, entretenimiento y curación. A través de todas estas cosas,
los habitantes de Pérgamo adoraban a Satanás. Ahora bien, exactamente dónde estaba esta ciudad de Pérgamo, cuál es su historia, que la distinguía de otras ciudades. ¿Por qué se le describió como dónde está el trono de Satanás y dónde mora Satanás? Las 7 iglesias a las cuales Juan escribió estaban situadas en lo que entonces se conocía como la provincia romana de Asia, pero hoy forma la parte occidental de la Turquía asiática. Pérgamo era la que estaba más al norte, así como la que estaba más al oeste de estas ciudades. Pérgamo estaba a unos 80 km al norte de Mirna y a menos de 24 kilómetros tierra adentro desde el mar Egeo. Hoy en día, la ciudad musulmana de Bergama yace exactamente más abajo del antiguo sitio de Pérgamo. Pérgamo yacía en gran parte en una colina pendiente que se hallaba entre 2 ramales del río Caico. Esta colina se elevaba de súbito a una altura de 305 metros y, salvo por su ladera meridional, era sumamente difícil su acceso. La ciudad fue bien llamada Pérgamo porque el nombre provenía de una raíz que significa torre o fortaleza, la cual raíz también está relacionada con la palabra alemana Burg. Pérgamo era un sitio ideal para una fortaleza, así como para ciudad capital, porque dominaba el territorio circunstante por muchos kilómetros. Cuando Alejandro Magno emprendió su campaña oriental, envió a Barcine y al hijo de ella, Heracles, Hércules, que era ilegítimo, a Pérgamo para custodia, y algunos años más tarde, Lisímaco, uno de los generales entre quienes el imperio de Alejandro quedó dividido después de su muerte, escogió a Pérgamo para la custodia de 9.000 talentos, o unos $10 millones. En Pérgamo se inventaron las elegantes colgaduras llamadas tapicería. También fue famosa por su ropa entretejida con oro, las bestias de Atalo, su alfarería y sus ungüentos preciosos. Sus gobernantes se interesaron hasta en la cría de ganado, la horticultura y otros aspectos de la labranza científica. Y fueron hombres literarios, de tal inclinación a los libros que solo Alejandría tenía una biblioteca más grande que la de Pérgamo. Se dice que Ptolomeo V de Egipto llegó a temer tanto que su biblioteca de Alejandría fuera eclipsada por la de Pérgamo que colocó una prohibición sobre el papiro, sobre el cual Egipto tenía un monopolio. Pero esto resultó ser una bendición para Pérgamo porque uno de sus ciudadanos inventó el pergamino, que obtuvo su nombre de Pérgamo, un material de escritura muy superior. La biblioteca de Pérgamo tenía 200.000 pergaminos. Ahora bien, Pérgamo también se consideraba a sí misma como el custodio de la forma de vida griega y del culto griego. Uno de los muchos dioses griegos que se adoraba en Pérgamo era Zeus, y se construyó un gran altar para Zeus que medía 40 pies, que son 12 metros de altura, de pie sobre un saliente rocoso proyectado de la Acrópolis y desde cientos de pies por debajo. Parecía un gran trono sentado en la ladera. Este altar pagano fue erigido por Eumenes II y se caracteriza por sus enormes escalinatas, sólidas columnas y un friso que representa la lucha entre los gigantes y los dioses de la mitología griega. Una parte de este altar fue reconstruido y enviado a Alemania, actualmente se puede ver en el Museo de Pérgamo en Berlín. Y así estamos llegando al final de este video. Cuéntanos qué opinas de la ciudad de Pérgamo. Déjanos tu opinión en los comentarios y sin más que decir, ahora me despido y conmigo será hasta un próximo video.